¿Qué pasaría si te dijera que el engaño que has sufrido podría ser la clave para una bendición que nunca imaginaste? ¿Qué pasaría si te revelara que incluso cuando alguien intenta engañarte, Dios está trabajando detrás de escena para transformar ese dolor en propósito más grande? Querido hermano o hermana, ¿cuántas veces te has sentido traicionado, engañado o incluso utilizado por alguien en quien confiabas? Quizás lleves esa herida hasta el día de hoy y te preguntes, ¿por qué Dios permitió esto? O, ¿dónde estaba Él cuando esto ocurrió? En este vídeo descubrirás que el engaño no es el final de tu historia, sino el comienzo de un plan divino que solo Dios podría orquestar. Exploremos juntos cómo obra el Señor en tiempos de traición, cómo convierte la traición en triunfo y cómo puedes encontrar paz y propósito incluso en las situaciones más difíciles. Pero cuidado, hay un secreto oculto en las Escrituras que pocas personas conocen. Un principio espiritual que puede cambiar por completo la manera en que ves los engaños de la vida. Y te prometo, si miras hasta el final, saldrás de aquí con una nueva perspectiva y una llave poderosa para desbloquear la bendición que Dios tiene preparada para ti. Antes de comenzar, quiero preguntarte algo importante. Comenta a continuación, Dios transforma el engaño como una declaración de fe de que estás listo para recibir esta revelación. Y no olvides darle like a este video y suscribirte al canal, porque cada like y suscripción ayuda a llevar este mensaje a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Ahora, prepara tu corazón, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría cambiar tu vida para siempre. ¿Empezamos? La historia de José y sus hermanos. Génesis 37. La historia de José es una de las narraciones más ricas y conmovedoras de la Biblia y nos enseña profundamente cómo Dios obra cuando somos engañados. José era el hijo favorito de Jacob y esto generó envidia y resentimiento en sus hermanos. Por estos sentimientos planearon deshacerse de José. Primero pensaron en matarlo, pero luego decidieron venderlo como esclavo a los mercaderes que iban a Egipto. Para encubrir lo que habían hecho, engañaron a su padre Jacob, empapando su túnica en agua, tiñó a José con sangre de animal y dijo que había sido muerto por una fiera. Jacob cayó en el engaño y lloró amargamente por la supuesta muerte de su hijo. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto, donde enfrentó años de penurias. Fue esclavo, fue acusado injustamente y encarcelado. Pero en cada etapa, la Biblia nos dice que el Señor estaba con José. Génesis 39:21. Lo que parecía una tragedia irreparable era en realidad parte de un plan más grande. Dios estaba preparando a José para una posición de autoridad en Egipto, donde salvaría no solo al pueblo egipcio, sino también a su propia familia del hambre. Cuando los hermanos de José finalmente lo encontraron en Egipto, estaban llenos de miedo y culpa. Pero José, en uno de los momentos más conmovedores de la Biblia, dijo: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien». Génesis 50:20. Amados, esta historia nos enseña que incluso cuando somos engañados, Dios tiene el control. Él puede usar incluso las malas acciones de las personas para cumplir su propósito. José podría haberse vuelto amargado y resentido, pero eligió confiar en Dios y ver su mano en todo lo que sucedió. ¿Y tú? ¿Cómo has reaccionado ante los errores que has enfrentado? ¿Has estado aferrándote a la amargura o has estado confiando en que Dios está trabajando detrás de escena? La historia de José nos muestra que el engaño no es el final de la historia, sino el comienzo de un plan mayor que solo Dios podía orquestar. Piénsalo, tal vez el engaño que sufriste es solo un trampolín hacia algo mucho más grande que Dios tiene preparado para ti. Al igual que José, es posible que usted esté siendo preparado para una posición de bendición e influencia.
Confía en Él, incluso cuando no entiendas lo que está pasando. La sabiduría de Proverbios 3:5-6. Proverbios 3:5-6 nos da una guía poderosa para los momentos en que somos engañados. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estos versículos son un recordatorio de que cuando somos engañados, nuestra tendencia natural es confiar en nuestra propia comprensión de la situación. Queremos entender por qué esa persona nos traicionó, por qué nos hicieron daño o por qué Dios permitió que eso sucediera. Pero la sabiduría de Proverbios nos enseña que no debemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento, porque nuestra visión es limitada. Dios, por otro lado, ve el panorama general. Él sabe lo que ocurre detrás de escena y sabe cómo convertir el mal en bien. Cuando confiamos en Él con todo nuestro corazón, Él promete enderezar nuestros caminos. Esto no significa que todo tendrá sentido de inmediato, pero sí significa que podemos estar seguros de que Él tiene el control. Imagina que estás armando un rompecabezas gigante, pero solo puedes ver unas pocas piezas sueltas. No tienes idea de cómo encajan ni de cómo se ve la imagen final. Pero Dios está viendo todo el rompecabezas. Él sabe exactamente dónde encaja cada pieza y cómo se unirán todas para formar algo hermoso. Cuando nos engañan, es como si alguien hubiera mezclado las piezas de nuestro rompecabezas. Pero Dios no se sorprende de esto. Él ya sabe cómo reorganizar todo y transformar el caos en orden. Amado, si estás pasando por un momento de engaño o traición, recuerda que no tienes que entenderlo todo. Simplemente confía en Dios y reconócelo en todos tus caminos. Cuando hagas esto, Él promete enderezar tus caminos. ¿Y qué significa enderezar los caminos? Significa que Él quitará los obstáculos de tu camino, te guiará hacia donde necesitas estar y se asegurará de que todo trabaje en conjunto para tu bien. Puede que no suceda de la manera ni cuando lo esperas, pero sucederá. Así que hoy te desafío a confiar en Dios con todo tu corazón. Entrégale el dolor del engaño, el daño de la traición y la confusión que sientes. Reconoce que Él tiene el control y que Él enderezará tus caminos. Y mientras esperas, recuerda que el engaño no es el final de tu historia, sino solo una pieza del rompecabezas que Dios está armando en tu vida. La traición de Judas y la redención de Jesús. Mateo 26, 14, 16. La traición de Judas es uno de los acontecimientos más notables de la Biblia y nos enseña mucho sobre cómo actúa Dios incluso ante el peor tipo de engaño. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, traicionó al Maestro por 30 piezas de oro, de plata. Permitió que la avaricia y el engaño lo llevaran a entregar a Jesús a los líderes religiosos, quienes buscaban matarlo. Pero lo fascinante de esta historia es que, incluso frente a esta traición, Jesús nunca perdió el control. Sabía que todo era parte del plan de Dios para la salvación de la humanidad. En la última cena Jesús dijo: «En verdad os digo que uno de vosotros me va a traicionar». Mateo 26, 21. Él no solo sabía acerca de la traición, sino que la utilizó como parte de su propósito mayor. La cruz, que parecía una derrota, fue en realidad la mayor victoria de la historia. Mediante la muerte y resurrección de Jesús, la humanidad fue reconciliada con Dios. La traición de Judas, que parecía un acto de absoluta maldad, se transformó en un acto de redención y gracia. Amados, esta historia nos muestra que aun cuando somos cruelmente engañados, Dios puede usar esa situación para cumplir un propósito mayor. Lo que el enemigo planea para nuestro mal, Dios lo convierte en bien. La traición no es el final de nuestra historia, sino una oportunidad para que Dios muestre su poder y fidelidad. Piénsalo.
Tal vez el engaño que sufriste es solo una parte de un plan más grande que Dios está ejecutando. Así como usó la traición de Judas para traer salvación al mundo, Él puede usar tu dolor para traer bendiciones y transformación. Es más, Jesús no solo enfrentó la traición, sino que también perdonó. En la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este es un ejemplo poderoso de cómo debemos lidiar con el engaño. En lugar de guardar rencor o buscar venganza, estamos llamados a perdonar y confiar en que Dios traerá justicia a su tiempo. Entonces, si estás lidiando con el dolor de la traición, recuerda que Dios tiene el control. Él puede convertir el mal en bien y usar tu historia para traer gloria a su nombre. Confía en Él y permítele trabajar en tu vida, incluso cuando todo parezca perdido. La justicia de Dios, Romanos 12:19. Romanos 12:19 nos dice: No te vengues, sino deja la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo es un poderoso recordatorio de que la justicia pertenece a Dios. Cuando nos hacen daño, es natural querer tomar represalias o buscar venganza. Pero Dios nos llama a confiar en Él, a entregar nuestro dolor y nuestra lucha en sus manos. La justicia humana es defectuosa y limitada. Muchas veces, cuando intentamos tomar la justicia en nuestras manos, terminamos empeorando la situación o creando más conflicto. Pero la justicia de Dios es perfecta. Él conoce cada detalle, cada intención del corazón y cada circunstancia involucrada, y Él promete hacer justicia a su tiempo. La historia de Nabot y el rey Acab, en 1 Reyes 21, es un ejemplo poderoso de la justicia de Dios. Acab, impulsado por la codicia, permitió que su esposa, Jezabel, planeara la muerte de Nabot para quedarse con su viña. Nabot fue engañado y agraviado, pero Dios no permaneció callado. Envió al profeta Elías para confrontar a Acab y anunciar el juicio divino. Amados, esta historia nos muestra que incluso cuando parece que los malvados están prosperando y los justos están sufriendo, Dios tiene el control. Él lo ve todo y a su debido tiempo traerá justicia. Mientras tanto, nuestro papel es confiar en Él y mantener nuestros corazones libres de amargura y deseo de venganza. Piénsalo. ¿Cómo has lidiado con el deseo de justicia cuando has sido engañado? ¿Has estado tratando de resolver las cosas por tu cuenta o has estado dejando la situación en manos de Dios? La Biblia nos enseña que la venganza pertenece al Señor y Él pagará según su perfecta justicia. Así que, si enfrentas el dolor del engaño, recuerda que Dios es tu defensor. Él lucha por ti y traerá justicia a su tiempo. Mientras tanto, confía en Él y permítele sanar tu corazón y renovar tus fuerzas. La justicia de Dios es segura y Él nunca deja de cumplir sus promesas. La restauración de Job, Job 42:10. La historia de Job es una de las historias más profundas y conmovedoras de la Biblia y nos enseña mucho sobre cómo Dios obra en medio del sufrimiento y el engaño. Job era un hombre íntegro, pero fue engañado por los que el diablo intentó destruir su fe mediante una serie de tragedias. Job perdió todo: sus hijos, su riqueza, su salud e incluso el apoyo de su esposa y amigos. Pero aún en medio de tanto sufrimiento, Job mantuvo su fe en Dios. Él dijo: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Job no entendía por qué sucedía todo esto, pero confiaba en que Dios era soberano y que al final todo tendría sentido. Y eso fue exactamente lo que pasó. En el capítulo 42 de Job, vemos que Dios restauró todo lo que Job había perdido. Le dio a Job el doble de riqueza, una nueva familia y una vida larga y próspera. Pero la mayor restauración no fue material, era espiritual.
Job salió de esta experiencia con una comprensión más profunda de quién es Dios y con una fe aún más fuerte. Amados, la historia de Job nos muestra que aun cuando somos engañados o pasamos por grandes pruebas, Dios puede restaurarnos y bendecir más allá de lo que podemos imaginar. Lo que el enemigo intenta destruir, Dios puede reconstruirlo de una manera aún más gloriosa. Piénsalo, tal vez estás pasando por un momento de pérdida o decepción, sintiéndote engañado o agraviado. Pero sabed que Dios es Dios de restauración. Él puede convertir tu dolor en alegría y tu pérdida en ganancia. Más aún, la restauración de Job no ocurrió de la noche a la mañana. Pasó por un proceso largo y doloroso, pero al final valió la pena. Asimismo, su restauración puede tomar tiempo, pero llegará. Mientras tanto, confía en Dios y permítele trabajar en tu vida. Así que, si estás enfrentando el dolor del engaño, recuerda que Dios es fiel. Él puede restaurar todo lo que se perdió y traer bendiciones aún mayores a tu vida. Confía en Él y permítele escribir el final de tu historia. El perdón como clave de la libertad. Mateo 6, 14, 15. Jesús nos enseña en Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras son un poderoso recordatorio de que el perdón no es solo una sugerencia, sino una condición para vivir en libertad y comunión con Dios. Cuando somos engañados, es natural sentir ira, dolor y deseo de venganza. Estos sentimientos son humanos, pero si no se tratan, pueden convertirse en amargura y mantenernos estancados emocional y espiritualmente. El perdón, sin embargo, es la clave que nos libera de estas cadenas. Pero, ¿qué es exactamente el perdón? Perdonar no significa que lo que sucedió esté bien o que la persona que nos hizo daño no tenga que rendir cuentas. Perdonar significa elegir liberar a la persona de la deuda emocional que tiene con nosotros. Significa entregar la situación a Dios y confiar en que Él traerá justicia a su tiempo. La historia de José, que mencionamos anteriormente, es un poderoso ejemplo de perdón. Después de años de sufrimiento, José tuvo la oportunidad de vengarse de los hermanos que lo vendieron como esclavo. Pero en lugar de eso, decidió perdonarlos y reconocer que Dios estaba detrás de todo lo que sucedió. Amados, el perdón no es fácil, pero es necesario. Cuando guardamos rencor, le estamos dando al engaño y a la traición el poder de seguir haciéndonos daño. Pero cuando perdonamos, estamos diciendo, confío en que Dios se encargará de esto y no tengo que llevar esta carga. Piénsalo, ¿hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿Alguien que te engañó, te traicionó o te lastimó profundamente? Quizás estés pensando, pero no sabes lo que esa persona me hizo. Y es verdad, no lo sé, pero Jesús lo sabe y fue traicionado, humillado y crucificado, y aún así eligió perdonar. El perdón es un acto de fe. Es una decisión de confiar en que Dios es más grande que el dolor que sientes y que Él puede traer sanidad y restauración. Cuando perdonas, no estás liberando a la persona que te hizo daño. Te estás liberando de la prisión de la amargura. Así que hoy te desafío a dar el primer paso hacia el perdón. Puede ser un proceso largo y doloroso, pero es esencial para tu curación y libertad. Recuerda que el perdón no depende de los sentimientos, sino de la decisión de obedecer a Dios y confiar en Él. Y cuando perdonas, abres la puerta para la bendición de Dios en tu vida. La fidelidad de Dios. Lamentaciones 3:22-23. Lamentaciones 3:22-23 nos dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca se acaban sus misericordias. Son nuevas cada mañana.
grande es tu fidelidad. Estos versículos son un poderoso recordatorio de que, incluso cuando somos engañados, la fidelidad de Dios nunca falla. La historia del profeta Jeremías, que escribió el libro de las Lamentaciones, es un ejemplo de esto. Jeremías vivió en una época de gran crisis y destrucción. Fue testigo de la caída de Jerusalén y del exilio del pueblo de Israel. Fue perseguido, rechazado e incluso encarcelado por decir la verdad. Pero en medio de todo el caos, Jeremías encontró esperanza en la fidelidad de Dios. Amado, al igual que Jeremías, es posible que usted esté pasando por un momento de crisis o decepción. Quizás usted ha sido engañado y se pregunta ¿dónde está Dios en todo esto? Pero la verdad es que Él nunca te abandonó. Sus misericordias son nuevas cada mañana y su fidelidad es inmutable. La fidelidad de Dios no depende de las circunstancias. Él es fiel incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Él es fiel aun cuando somos engañados o traicionados. Él es fiel incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas veces has experimentado la fidelidad de Dios en tu vida? ¿Cuántas veces te ha sostenido en tiempos difíciles? Te ha dado fuerzas para seguir adelante y te ha mostrado que Él tiene el control. La fidelidad de Dios es como un ancla en medio de la tormenta. Cuando todo parece incierto, podemos aferrarnos a la certeza de que Él nunca nos abandonará. Él prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos, Mateo 28:20, y nunca rompe sus promesas. Así que, si estás enfrentando el dolor del engaño, recuerda que Dios es fiel. Él está trabajando detrás de escena para traer sanidad, restauración y propósito a tu vida. Sus misericordias son nuevas cada mañana y Él nunca te abandonará. Confía en Él, incluso cuando no entiendas lo que está pasando. La fidelidad de Dios es tu seguridad y tu esperanza, y en su tiempo, Él convertirá tu dolor en una bendición y tu historia en un poderoso testimonio de su gracia. Victoria en Cristo, Romanos 8:28. Romanos 8:28 nos dice: sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman, quienes son llamados de acuerdo a su propósito. Este versículo es uno de los más poderosos y reconfortantes de la Biblia, y nos enseña que incluso cuando estamos engañados, Dios puede usar todas las cosas para nuestro bien. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Significa que Dios es soberano y que Él tiene el control de todas las circunstancias de nuestra vida. Él puede tomar incluso las situaciones más dolorosas y usarlas para cumplir su propósito en nosotros. La historia de José, que ya hemos mencionado varias veces, es un claro ejemplo de ello. José fue engañado y traicionado por sus propios hermanos, pero Dios usó esta situación para colocarlo en una posición de autoridad en Egipto, donde salvó muchas vidas, incluidas las de su propia familia. Amado, al igual que José, es posible que estés pasando por un momento de engaño o traición. Quizás te preguntes, ¿cómo puede ser que algo tan malo resulte en mi bien? La respuesta es que Dios es experto en convertir el mal en bien. Él puede tomar el dolor que estás sintiendo y usarlo para fortalecerte, enseñarte y prepararte para una mayor bendición. Piénsalo. ¿Cuántas veces has mirado atrás y te has dado cuenta de que una situación difícil terminó llevándote a un lugar mejor? Puede que no lo hayas entendido en ese momento, pero ahora puedes ver la mano de Dios obrando en tu vida. La victoria en Cristo no significa que no experimentaremos dificultades. Significa que incluso en tiempos difíciles podemos confiar en que Dios tiene el control y que usará todo para nuestro bien. Entonces, si estás luchando con el dolor del engaño, recuerda que tu historia aún no ha terminado. Dios está trabajando detrás de escena y Él convertirá tu dolor en propósito.
La victoria ya es tuya en Cristo y Él te guiará hasta el final de este viaje. Confía en Él incluso cuando no entiendas lo que está pasando. La promesa de Romanos 8:28 es para ti y se cumplirá en tu vida. La victoria en Cristo es segura y Él nunca deja de cumplir sus promesas. Querido hermano, hermana, si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Formas parte de un selecto grupo de personas que buscan a Dios con todo su corazón, incluso en las situaciones más difíciles. Hoy descubriste que el engaño no es el final de tu historia, sino el comienzo de un plan divino que solo Dios podría orquestar. Aprendiste que incluso cuando alguien te engaña, Dios tiene el control, trabajando detrás de escena para transformar tu dolor en propósito. Ahora, quiero preguntarte algo importante. Comenta a continuación: Dios transforma el engaño, como una declaración de fe de que estás listo para recibir esta revelación. Y no olvides compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún mensaje. Recuerda, cada me gusta, cada suscripción y cada compartir ayuda a llevar la palabra de Dios a más personas que necesitan esperanza y sanación. Antes de cerrar, quiero invitaros a estar en silencio unos minutos, disfrutando de la música que acompaña a este video. Utilice este momento para ofrecer palabras de alabanza y gratitud a Dios por todo lo que Él está haciendo en su vida. Y recuerda, no pauses el vídeo, déjalo sonar hasta el final, para que puedas experimentar la plenitud de la presencia de Dios. Que la paz de Cristo esté con vosotros. Hasta el próximo video.